Bueno, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas, a la tutoría número 20, segundo quimestre, primer parcial para segundo de bachillerato general unificado. El tema de esta semana vamos a trabajar o estudiar lo que es la energía cinética que está presente en este movimiento armónico simple, o la energía cinética del MAS. El objetivo, pues, comprender la importancia de aplicar los conocimientos de la ley de física para satisfacer requerimientos del ser humano tanto a nivel local y mundial, y plantear soluciones a los problemas locales y generales que se enfrenta la sociedad. Como ya saben, el licenciado, su humilde servidor, el licenciado Carlos Hidrobo. Bueno, en primera instancia les he puesto un pequeño gráfico, ¿sí? Un sistema de referencia donde en el eje de las X tenemos lo que es el tiempo y en el eje de las Y tenemos lo que es la energía cinética. Vamos a recordar un poquito que la energía cinética, ¿qué era? Entonces, la energía cinética en años anteriores, vamos a ayudarnos en la pizarra ahí. Ahora sí. Sabíamos que la energía cinética era igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero cuando hablamos de movimiento armónico simple, va a variar mucho esta fórmula debido a que esta energía cinética es cuando tenemos una velocidad lineal. Pero en el movimiento armónico simple no tenemos una velocidad lineal, sino tenemos una velocidad angular. ¿Por qué? Porque el movimiento armónico simple tenemos una curva senoidal. Miren, tenemos aquí lo que vemos, una cresta y un valle. Una cresta y un valle. Entonces, esta es energía cinética, va a estar en relación de 1/2 de la constante elástica que tenga este objeto por la amplitud, entendiéndose que esa amplitud es aquella distancia que existe entre el valle y que es la misma que hay también en las crestas y en los valles al momento que el objeto comienza a tener un movimiento armónico simple. ¿Cuáles eran los objetos que tenían un movimiento armónico simple? Cuando teníamos un péndulo, ¿no? Y lo jalábamos y ese péndulo comenzaba a tener un movimiento de ida y de retorno. El péndulo entonces se movía así, ¿no? Ida y venida, ida y venida. Lo mismo sucedía cuando teníamos otro ejemplo, teníamos un muelle y teníamos un resorte con una masa. Ese resorte iba hacia adelante, luego retornaba, iba hacia adelante, retornaba. Entonces provocaba también una oscilación o un movimiento armónico simple. Entonces, cuando hablamos de energía cinética en el movimiento armónico simple, vamos a poner un caso muy particular de la vida cotidiana. Seguramente muchos de ustedes se han de haber percatado o se han de haber dado cuenta que hay momentos en que sentimos un dolorcito en el oído, ¿no es cierto? Cuando percibimos ciertos sonidos que tienen una intensidad mayor, ¿no es cierto? O tienen una elevada energía cinética. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos paramos a escuchar al lado de donde se encuentran las paradas de los buses, ¿no? Ese ruido molestoso, los decibeles del sonido, comienzan a molestar nuestro tímpano. Y eso se debe a que nuestro tímpano, cuando recibe el sonido, que es una onda vibratoria, hay un huesito en nuestro oído que se llama el yunque y el tímpano, que también empieza a vibrar para emitir a nuestro cerebro la sensación del sonido, ¿no? Pero como comienza a vibrar con mayor velocidad angular, la sensación es dolorosa y entonces comenzamos a decir, chusa, me duelen los oídos, siento un dolor de cabeza. Pero es porque nuestro tímpano no está enseñado, acostumbrado a mantener ese ritmo de vibración al momento que recibe o percibe un sonido que tiene una elevada energía o intensidad. Entonces,
Como sabemos, ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos una energía cinética y que esa energía cinética es una relación entre la masa y la velocidad lineal. Pero esta energía cinética siempre está en función del tiempo. Y cuando es un oscilador simple o un oscilador armónico va a variar. Ya no vamos a tener ahí una velocidad lineal, sino vamos a tener una velocidad angular. También vamos a tener aquí una amplitud. Y vamos a tener también una función coseno de la velocidad angular multiplicado por el tiempo y más la fase. ¿Por qué? Porque como se pueden percatar y empieza a dibujar una curva senoidal, todo esto va a variar en función de una función coseno. Como vimos en la tutoría anterior, pues la ecuación de la posición del movimiento armónico iba en función del seno. La velocidad iba en función del coseno. Y la aceleración iba en función de la función seno. Entonces por eso es que cambia la fórmula y queda que en el movimiento armónico simple la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la constante de resorte o la constante de formación multiplicada por la amplitud al cuadrado y por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más la fase o desplazamiento. Tanto es complicado, ¿no?, de poder leer y entender cada una de estas magnitudes. Pero ya vamos a ver con un ejemplo que esto no es nada del otro mundo y que es algo más sencillo. Aquí yo les he puesto entonces lo que es un oscilador, un péndulo que empieza a tener un movimiento armónico simple. Es evidente ver que la energía cinética va a tener un valor máximo en la posición de equilibrio. ¿Por qué? Entonces ahí vamos a darnos cuenta. Vamos a suponer entonces que con la manito cogemos este péndulo y lo jalamos hacia acá. Y luego lo soltamos y comienza a tener un vaivén. Ir y venir, ir y venir. Cuando se encuentre en el punto de en medio, en este puntito de aquí, va a tener un valor de energía cinética máximo. Y cuando se encuentre acá en uno de los extremos, cuando llegue a uno de los extremos, sea el izquierdo o el derecho, aquí en estos casos la energía cinética va a ser igual a 0. Solo en este punto va a ser la energía cinética igual a un valor máximo. En este punto de acá también la energía cinética va a ser un valor de 0. En otras palabras, la energía cinética en los extremos es nula. Y solo donde se detiene o donde existe lo que se llama el punto de equilibrio va a tener un valor máximo. Por último, su unidad de medida es el Julio, la letra J mayúscula, y es dada por el sistema internacional, ya porque es un tipo de energía lo que estamos calculando. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Vamos a trabajar con un pequeño problema. Ayúdanos, Maida, no, Daisy mejor que nos ayude, leyendo el enunciado del problema, donde dice una caja sorpresa. Una caja sorpresa contiene la figura de un payaso de 0.20 kilogramos unida al extremo de un resorte. Al abrirla, el payaso efectúa oscilaciones armónicas de 0.10 pi segundos de periodo y su energía cinética máxima es de 0.5 julios. Escribe la ecuación de movimiento de la figura y determina la constante elástica del resorte si empezamos a contar el tiempo cuando el muelle no se encuentra deformado. Ya, muy bien, vamos a parar ahí y vamos a entender entonces esto. Entonces vamos a ayudarnos con la pizarra para entender. Entonces, cuando habla del enunciado que es una caja sorpresa, nos vamos a acordar que cuando éramos más jóvenes, niños, existían unos juguetitos que eran una cajita que tenía un resorte con la cabecita de un payaso, ¿no? Cuando uno abría esta cajita, ¿qué pasaba con el resorte? Salía la cabecita del payaso y nos hacía asustar y comenzaba el resorte a moverse, a tener un vaivén, una ida y un retorno. Entonces, ese movimiento que hace ese resorte y ese payasito es un movimiento armónico simple, similar al del péndulo, donde va a tener
un extremo y va a tener un punto de equilibrio donde podemos encontrar la energía cinética máxima. Entonces esa energía cinética máxima va a estar cuando la caja está cerrada. Al momento que abre y sale la cabeza del payaso, se va a convertir en 0. Y cuando retorna también va a tener un valor de 0, porque esos van a ser nuestros extremos de la oscilación que hace el payaso al momento que está desplazándose y formando una trayectoria similar a una curva senoidal. Entonces, la comprensión sería que la energía cinética máxima del objeto se la alcanza cuando el muelle está rígido. O sea, cuando se habla del muelle se refiere al resorte, cuando la caja está cerrada y el resorte está comprimido. Está esperando que uno abra la caja para ese resorte lanzar hacia adelante y poder, de cierta manera, ese resorte tener una fuerza neta hacia afuera. Y luego el mismo resorte va a retornar con una fuerza restauradora o recuperadora. Entonces, por ende, el resorte va a aumentar su deformación y por ende el movimiento va a tener mayor amplitud. Dentro de los datos muy importantes que nos da es que nos dice que la cabecita del payaso es de 20 kilogramos. Al hablar de eso estamos hablando de un dato que se llama masa. Luego nos da el periodo, entendiéndose que el periodo es ese tiempo que se demora en ir y venir o en realizar esa oscilación, que es 0.10 pi segundos. Por último nos da la energía cinética máxima, que es de 0.5 julios, que es cuando está cerrada la caja. Entonces, en primer lugar vamos a calcular la frecuencia angular del objeto, recordándonos la fórmula del movimiento circular uniforme. ¿Qué nos decía en el movimiento circular uniforme? La velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Si yo reemplazo la frecuencia, pues yo sé que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces la velocidad angular va a ser igual a 2pi sobre el periodo. ¿Por qué? Porque la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Luego, como yo ya tengo los datos que me da, pues reemplazo. 2pi es como decir 2 por 3.1416 y reemplazo el periodo, que es 0.10. Entonces, pi del numerador con pi del denominador se van. 2 dividido para 0.10 me queda 20. ¿20 qué? Radianes sobre segundo. Sino que en el libro lo ponen segundo a la menos 1 porque lo están subiendo el segundo al numerador. Pero en realidad es decir radianes sobre segundo, porque toda velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. Ahora vamos allá a la constante elástica. Sabemos que la constante elástica, basándonos en la ley de Hooke, era igual a... La velocidad angular era igual a la raíz de la constante elástica sobre la masa. Vamos entonces a reemplazar esta raíz, pasa al primer miembro y eleva al cuadrado. Esta masa está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces la constante elástica va a ser igual a la masa multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Reemplazamos, la masa ¿cuánto vale? 0.20. La velocidad angular al cuadrado sería 20 al cuadrado, radianes al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Luego por último simplifico y multiplico y me queda que la constante elástica es igual a 8 newton sobre metro, que es la unidad de medida para la constante de deformación. Ahora, para determinar la ecuación del movimiento necesitamos encontrar no solo esos valores, sino también la amplitud y la fase. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos vamos a ayudar de la fórmula de la energía cinética máxima, porque es un valor que todos los objetos que tengan movimiento armónico simple van a trabajar con la misma ecuación y todos van a tener la misma energía cinética máxima calculado a partir de esta fórmula. Entonces la energía cinética máxima en este movimiento armónico simple es un medio de la constante de deformación por la amplitud al cuadrado. Entonces voy a despejar la amplitud. Como la amplitud está aquí, pues voy a despejar. Este 2 pasa a multiplicar, esta acá pasa a dividir y este cuadrado pasa en forma de raíz. Entonces la amplitud va a ser igual a 2 veces la energía cinética máxima dividida o partida para la constante de deformación. Luego reemplazo los valores. 2 por la energía cinética máxima. ¿Cuánto es la energía cinética máxima? 0.5 julios. Y dividido para la constante elástica, que es el valor que ya obtuve aquí. Lo reemplazo.
Entonces 2 multiplicado por 0.5 y dividido por 80, saco la raíz y me sale 0.1 metros. ¿Sí? Entonces con eso yo he encontrado la amplitud. Cuando yo me refiero, quiere decir que aquí tengo mi cajita, está el resorte y aquí está la cabecita del payaso. He encontrado esta amplitud con la que sale el resorte. Entonces, ¿cuál es esta amplitud? Esta amplitud es de 0.10 metros, que sería más o menos unos 10 centímetros. Ahora, para encontrar la ecuación de la posición, pues necesitamos reemplazar y sabemos que la posición al inicio va a ser un valor de 0. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser 0? Porque la cabecita del payaso está metida en la caja. Entonces la amplitud y la posición inicial van a ser 0. Entonces por ende la fase también va a ser 0. Por último reemplazamos la amplitud de 0.1 que encontramos por el seno de 20t. ¿De dónde sacamos ese 20? Porque ya lo encontramos aquí el periodo, ¿no? Miren, aquí tenemos también la velocidad angular, aquí tenemos el 20. Entonces sería 20t. Y tenemos dos ecuaciones para poder encontrar la posición en cualquier intervalo de tiempo. Y con eso hemos encontrado la ecuación del movimiento de este payasito que está oscilando con un movimiento armónico simple. Esta va a ser la actividad para el portafolio. Lo único que tienen que hacer es reproducirla, comprenderla, resolverla y identificar cada una de estas magnitudes. Por último les dejo un simulador. Este simulador le dan clic aquí. Les recomiendo que lo trabajen en 3 semanas para que aprendan a experimentar el fenómeno físico, donde está un resorte con una masa que está teniendo un movimiento armónico simple. A diferencia del payasito, el payasito iba hacia arriba, este va hacia abajo y es atraído por la gravedad. Y ahí se van a dar cuenta y van a comprobar cuál es el valor de la energía cinética y el valor de la energía potencial. Por último, les dejo las referencias bibliográficas, la página donde pueden encontrar el libro y las páginas donde fue recuperado o donde fue curada la información que vieron hoy día acerca de la energía cinética del movimiento armónico simple. Eso ha sido toda la tutoría. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si existe alguna pregunta, si no cerramos la sesión de hoy día. ¿Tienen estimados entonces alguna pregunta? Por mi parte no, licenciado, gracias. Ok, muy bien, les agradezco mucho por la sesión de hoy día. Les ruego activen la cámara para hacer la captura de la clase y nos vemos la semana que viene. A la cuenta de 3 vamos entonces a sonreír. 1, 2 y 3. Ahora sí, no los canso más. Cuídense mucho. Bendiciones. No se olviden del video, verlo las veces que sean necesarias para que puedan consolidar el conocimiento. Chao, chao. Gracias, licenciado.